Muy buenos días, estamos aquí nuevamente reunidos para seguirle compartiendo información aquí a nuestra gente que nos sigue siempre por el canal de YouTube de Akimpech. Principalmente pues las charlas eran presenciales, pero ahora pues con esta situación vamos a estar en esta modalidad compartiéndoles información a través de esta plataforma. Hoy tengo el agrado, les voy a presentar a una de mis estudiantes ya ortodoncista, porque ya pues esta es su última semana de maestría y vamos a conversar sobre un tema muy interesante, un tema del cual nos han preguntado mucho en redes sociales y es el manejo de las mordillas abiertas. Como todos sabemos, pues las mordillas abiertas, muchas veces tenemos un manejo ortodóntico y otras veces tenemos que tenemos que buscar o tenemos que combinar esta atención ortodóntica con la atención quirúrgica. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy a propósito de un caso muy hermoso de la doctora que llevamos juntos en cuanto al manejo de mordida abierta esquelética. Cuando decimos pues manejo de mordida abierta esquelética nos referimos igualmente a que vamos a tener el apoyo quirúrgico de un cirujano maxilofacial que nos apoya en este sentido. Entonces vamos a hablar un poquito en el tema cómo es la preparación quirúrgica de estos pacientes y bueno, este caso en particular. Adelante Claudia, preséntate y pues comenzamos con la plática. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Como ya mencionó, yo soy residente de segundo año del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia y pues hoy tengo el agrado de hablarles un poco sobre el manejo de una mordida abierta esquelética. Antes, pues tenemos que tener claro qué es una mordida abierta y esto pues según Carabelli se caracteriza como una discrepancia en la relación vertical del maxilar y la mandíbula, identificada por una falta de contacto entre los segmentos opuestos en los que uno o más dientes, ya sean del maxilar o la mandíbula, pues no alcanzan el plano de la oclusión. También otras definiciones que podemos encontrar en la literatura es simplemente la disminución de una sobremordida vertical de lo que nosotros llamamos lo normal. La mayoría de las veces, claro, estas mordillas abiertas están asociadas a factores funcionales en la etapa de desarrollo. Sabemos que si la lengua no se ubica en posición, no deglutimos bien, esta interposición lingual va a generar una proclinación de los dientes, falta de desarrollo maxilar y puede haber un efecto allí vertical, porque pues sabemos que las mordillas abiertas, su componente principal es el factor vertical. Y se puede establecer, digamos, una mordida abierta dental puede progresar a una mordida abierta esqueletal. Sigamos contigo. Así es, doctor. Entonces, dentro de la etiología, les voy a mencionar algunos factores, dentro de los cuales están, como precisamente usted mencionó, pues los hábitos. Pero también tenemos variaciones en erupción dental, ya que en el transcurso del cambio de la dentición temporal con el cambio de la dentición mixta, pues simplemente podemos tener algún punto de contacto donde nos vaya a desencadenar un punto prematuro que nos vaya a abrir la mordida. Pero pues casi siempre este tipo de mordida abierta es una mordida abierta transitoria mientras se está dando el cambio dental. También vamos a tener un poco crecimiento alveolar, desproporción en el crecimiento muscular y la función neuromuscular aberrante, síndromes o enfermedades congénitas, como es uno de los factores que intervino en el caso que les voy a mostrar más adelante, y los hábitos. Dentro de los hábitos tenemos hábitos tan sencillos, o lo que nosotros podemos llamar poco importantes, como es el uso prolongado del biberón o del chupón. Todo esto pues nos va a ir cambiando el patrón de crecimiento de los pacientes y lo que nos va a desencadenar una mordida abierta más adelante. También Y tenemos... parece sencillo, parece que digamos que no es tanta importancia, pero es uno de los factores desencadenantes en los niños a desarrollar las mordidas abiertas, sobre todo cuando no usan estos chupones o biberones ortopédicos. Ellos generan como el efecto de cuando chupan igualmente el dedo, ellos van generando que se colapse un poco, que se profundice el maxilar, que la lengua pues no se ubique en posición, que se colapse transversalmente y automáticamente proclina también los dientes superiores y se empieza a generar como una cadena de hábitos perjudiciales allí porque se nos mete la lengua y pues empieza el niño a desarrollar de una manera que no está adecuada. Sí, Doc. También pues tenemos que tener muy en cuenta
el componente genético, donde nos pueda dar una dirección de crecimiento hiperdivergente. Entonces, pues también esto nos va a causar una mordida abierta. Una mordida abierta no solo afecta el componente dental o el componente facial, sino que trae con ella otras consecuencias como una mala alimentación, mala pronunciación de ciertas palabras y todas estas consecuencias funcionales que van a alterar de cierta manera la calidad de vida del paciente. Dentro de su clasificación, según la zona afectada o la zona donde se encuentra esta anomalía, pues tenemos una mordida abierta anterior, que es cuando hay una falta de contacto en el sector anterior, que va de mesial de canino a mesial de canino, una mordida abierta posterior, donde la relación vertical anterior es normal, está adecuada, pero sin embargo tenemos una desoclusión en los sectores laterales. Esta desoclusión ya puede ser porque están en infraerupción o, como les había mencionado, porque hay un punto de contacto muy posterior y de cierta manera en el sector anterior sí hubo una compensación. Y una mordida abierta completa, que es cuando tenemos el sector anterior y el sector posterior bilateral, pues con una falta de contacto oclusal entre las piezas dentales superiores e inferiores. Además de esto, en la escuela británica se introdujo una clasificación, otra clasificación, que esta es según la etiología o según la complejidad de los casos, que puede ser una mordida abierta falsa cuando solo compromete el sistema dentoalveolar, es decir, que esto tiene una causa local, y una mordida abierta verdadera, que es la que nosotros comúnmente conocemos como una mordida abierta esquelética. Entonces ya en este momento, nuestro panorama, nuestras opciones de tratamiento son totalmente diferentes a las que podríamos tener cuando estamos frente a una mordida abierta dentoalveolar o una mordida abierta falsa. También depende pues de la severidad de esta mordida abierta esqueletal, porque a veces tenemos un componente esqueletal involucrado, sin embargo, en algunos casos podemos tener herramientas para camuflar un poco ese patrón esqueletal. Evidentemente, este caso que nos estás mostrando a continuación es un patrón esquelético muy severo, donde su única solución es ortodóntico-quirúrgica. Creo que ella también tenía genéticamente una condición de una macroglosia, ¿correcto? Sí, Que doctor. pues, obviamente la lengüita no tenía un tamaño muy grande y evidentemente generó toda esa abertura anterior y parte posterior igualmente. Sí, entonces también un punto muy importante a tomar en cuenta, que el ortodoncista debe tomar en cuenta, es, digámoslo así, el motivo de consulta del paciente. ¿Por qué? Porque hay casos quirúrgicos que facialmente, o sea, no tienen mucha manifestación. En cambio, hay otros casos que, aparte pues, de ser quirúrgico, sí afectan mucho en el perfil de los pacientes, a tal punto que lo que en realidad al paciente le preocupa es su perfil. Entonces, si tenemos una mordida abierta acompañada de un perfil poco armónico, entonces la mejor solución es optar por un tratamiento ortodóntico quirúrgico para poder corregir, aparte de la maloclusión, también el perfil y la apariencia de la paciente. Como todos estos estudios son de nuestra paciente, que íbamos en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, y ella sí, efectivamente tenía una malformación, tiene un síndrome en el cual el descenso del maxilar genética en la vida intrauterina no se dio en el tiempo adecuado, lo que le provocó una hendidura en el paladar anterior, macroglosia, que son pues manifestaciones de su síndrome, y todo esto fueron un granito de arena que fueron contribuyendo para la alteración tanto en su perfil como en su relación interarco. Entonces, algo muy primordial que debemos de tener en cuenta antes de comenzar de dar un diagnóstico o de empezar a imaginarnos o a decidir planes de tratamiento, pues es un estudio completo, radiográfico, radiológico, modelos de estudio y obviamente con la valoración clínica del especialista.
Entonces, todo esto, si lo hacemos de manera adecuada, nos va a llevar a un éxito en el tratamiento tanto ortodóntico como ortognático. En estos tipos de tratamiento, muy importante es la comunicación entre el equipo ortodóntico con el equipo de los cirujanos maxilofacial, pues para de esta manera poder llevar una correcta descompensación, una correcta preparación prequirúrgica y poder tener buenos resultados. Dentro de algunas características cefalométricas que vamos a encontrar en los pacientes con una mordida abierta esquelética es un plano palatal inclinado, longitud mandibular aumentada, una dirección de crecimiento hiperdivergente, una microgenia o poca proyección del mentón, una altura facial inferior aumentada, una base craneal posterior disminuida. Además de esto, la microgenia también nos va a llevar a un ángulo mentocervical obtuso, que son pues de las principales... Y por eso muchas veces su perfil está alterado, porque son pacientes que crecen, que son de cara muy larga, que son crecedores verticales y que aunado a ese plano palatal inclinado y esa mandíbula tan hiperdivergente, generalmente pues eso va a tener una implicación, por supuesto, en su perfil, porque pues son caras muy alargadas, empiezan a perder como armonía cuando el problema es tan severo como el de tu paciente. Sí, y como la dirección de crecimiento que predomina es más hacia abajo que hacia adelante, también eso es lo que nos viene a afectar en las proyecciones del mentón, que hasta cierto punto la proyección del mentón es como la que nos estiliza un poco más el perfil. Entonces, una vez que con todos nuestros diagnósticos, nuestros estudios, con nuestro criterio, nosotros sabemos que estamos frente a una mordida abierta esquelética, definitivamente nuestro tratamiento va a estar compuesto por un tratamiento ortodóntico y más cirugía ortognática. Entonces, el plan de tratamiento va a estar dirigido o va a estar dividido en 3 fases. Primero, una fase prequirúrgica, una fase quirúrgica y luego la fase postquirúrgica. Ahora les comento en qué consiste cada una. Sería pues la fase prequirúrgica, la fase donde tú vas a preparar a tu paciente con los brackets para que el cirujano tenga unos arcos adecuados para hacer un cambio. La fase quirúrgica es la operación del cirujano, que pues ahí va a depender en qué planos él va a trabajar para cerrar esa mordida. Y lo va a hacer a costa mandíbula, maxilar, verticalmente, etc. Y la tercera sería la fase de detallado, ¿correcto? Que es la que tú ya vas a ajustar para que todo quede perfecto. De detallado y sobre todo la fase de retención, que es algo así como Fundamental, claro. indispensable, sí, Coméntanos un para poquito poder de cada garantizar la una. estabilidad. La Coméntanos estabilidad. un poquito de cada una, porque pues una de las dudas más importantes de las personas es cómo se preparan estos pacientes, porque sabemos por lo menos en un paciente clase 3 esqueletal, con la mandíbula por delante, que bueno, uno tiene que llevar los dientes a las bases óseas, tiene que se exacerba esa clase 3, porque pues ya uno va a preparar los arcos transversal y sagitalmente para que el cirujano haga su acople. ¿Cómo se trabaja en este punto las mordidas abiertas esqueléticas que van hacia un cirujano? Bueno, tenemos 2 maneras de trabajar este tipo de mordidas, este tipo de maloclusión, perdón. Pero primero debemos de saber que en la fase prequirúrgica el principal objetivo es la descompensación, porque cuando nosotros tenemos una maloclusión esquelética hay un tipo de compensación propia del cuerpo o propia pues, de todo este sistema para poder alcanzar una oclusión lo más funcional posible. Es decir, que en su mayoría los dientes salen de su base ósea o salen de sus normas, digámoslo así, para poder alcanzar un contacto y poder facilitar o mejorar la vida del paciente, tanto en la masticación como también en la fonación, que es una de las cosas que se ven afectadas con las maloclusiones. Entonces, esta también es llamada como una fase de descompensación, donde el ortodoncista se tiene que encargar de llevar los dientes a su base ósea para poder preparar de manera adecuada al paciente y que al momento de realizar las cirugías ortognáticas, el cirujano tenga mayor
margen para poder hacer la corrección total de este tipo de maloclusión. Si nosotros dejamos algún tipo de interferencia en esta fase, también de cierta manera estamos limitando al cirujano. Entonces, algo de la fase de descompensación poco agradable es que, como usted mencionó, se empeora la maloclusión. ¿Por qué? Porque estamos viendo realmente la magnitud del problema que estamos El teniendo. problema, claro. Ajá, entonces se afecta tanto dentalmente como facialmente. Entonces, la descompensación se puede llevar de dos maneras en el tipo de maloclusión de las mordidas abiertas. Uno es biplano, que es cuando trabajamos dos planos de manera independiente. Hablamos de un plano oclusal anterior y un plano oclusal posterior, que es como la imagen. Que sería como manejar de seccional los sectores posteriores y el sector anterior. Ajá, de manera seccional durante todo el tratamiento ortodóntico. Esto se hace cuando la cirugía ortognática que se va a realizar, ya sea de impactación o descenso del maxilar, se va a hacer también de una manera asimétrica o de una manera individualizada. Es decir, donde lo que vamos a impactar o a descender de la parte anterior es muy aparte del procedimiento que se va a hacer en la parte posterior, también llamado como impactación o descenso Como una diferencial. segmentaria, que se hace un segmento y bajan solamente un segmento. Sí, entonces durante esta fase nosotros vamos a llevar nuestra secuencia de arco tradicional o la secuencia de arco según la aparatología que se esté utilizando, pero siempre van a ir los arcos seccionados a distal del canino, que es donde nosotros separamos el arco anterior del sector posterior. Entonces, estos arcos van a llevar, puede ser la misma secuencia de arcos, pero siempre seccionado, ¿okay? Porque se va a llevar una alineación y una nivelación de manera seccional. Una vez que estos pacientes con nuestros modelos de estudios nosotros decimos que ya está listo para una cirugía, ya tenemos un tripodismo, que son los 3 puntos de contacto para garantizar la estabilidad, entonces ponemos un arco continuo, pero tiene que llevar el doblez de compensación. Dobles de compensación. Ajá, el doblez de compensación a distal del canino. Que en este caso, cuando se trabaja la preparación quirúrgica biplano, pues el tripodismo, realmente ahí el contacto se va a dar posterior, porque se supone que esa parte anterior que manejamos de una manera seccional es la parte que va, la parte segmentada que el cirujano va a bajar. Evidentemente, ya cuando le vayamos a colocar los vástagos, pues allí sí tenemos que colocar un arco continuo, pero un arco continuo que respete ese escalón de vertical que tenemos en el plano oclusal del paciente. Sí, porque en el momento del descenso del sector anterior, pues vamos a tener una correcta una correcta oclusión, pero sin embargo necesitamos que el arco esté junto, esté unido. Entonces, pues indispensablemente vamos a tener que hacer sobre un arco rígido, que es el arco adecuado para poder enviar al paciente a la cirugía ortognática, tiene que estar siempre ese doblez de compensación. De manera que también Y debemos puede buscar. sucederse que el momento de la cirugía haya que cortar porque esa es la parte que van a Sí. desplazar. Uh-huh. Luego, eso también depende, en el momento que vayan a seccionar el arco, en el acto quirúrgico, depende del tipo de cirugía que vayan a hacer. Entonces, por ejemplo, si primero van a hacer mandíbula, tiene que haber una fijación maxilar y mandibular, entonces los arcos no pueden estar seccionados. Al momento que vayan a hacer la cirugía seccional en el maxilar, sí, el cirujano es el que se encarga de partir en los arcos para poder hacer la fijación y ya establecer la oclusión con la que la paciente va a quedar. Entonces, Entendido. el arco se secciona en el momento quirúrgico y eso lo hace el cirujano maxilofacial. Perfecto. Otro tipo de descompensación es cuando manejamos la mordida abierta de manera monoplano. Es decir, que hay un arco continuo desde el inicio del tratamiento, se lleva a la alineación y la nivelación con un mismo arco, que vaya de 7 de un lado hasta el 7 de otro lado. La descompensación se debe de llevar en los 3 planos del espacio, tanto transversal, sagital y vertical.
una de las cosas que nos va a acompañar durante todo el tratamiento de este tipo de pacientes es la toma de modelos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque toda decisión que el ortodoncista vaya a tomar la tiene que ver o tiene que estar proyectada o predecida en los modelos. Nosotros hacemos algo que se llama como la cirugía de modelo, que consiste en llevar estos modelos a clase 1 molar, clase 1 canina y líneas medias coincidentes. Obviamente, esto tiene que estar muy de mano con nuestro plan de tratamiento. Es decir, si a un paciente se le hizo que extracciones y ya sabemos que va a quedar clase 2 molar, entonces vamos a llevar estos modelos a clase 2 molar. Pero tenemos que hacer, se lleva la relación que nosotros estamos prediciendo que el paciente nos Claro. va a llegar una vez que se haga la cirugía. Perfecto. Entonces, para que la gente entienda, echa una para atrás. El paciente está clínicamente, como vemos en la foto superior derecha, ¿correcto? Sí, Y se le así es. toman unos moldes. Voltea para la siguiente. Entonces, esos moldes nosotros los vamos a acoplar en una mordida ideal. Ahí se ve espectacular. Ahí se ve como que ya está lista para la cirugía. Porque Sí, vemos la línea media, buen acople anterior y posterior, vemos las relaciones calinas, etcétera. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ya está acorde para cirugía y donde haces tu preparación de tu arco quirúrgico y todo lo demás. así es. Entonces, nosotros pues tenemos que tomar las impresiones con el material de preferencia. Una vez que tenemos estas impresiones, se hace el vaciado igual en el yeso de preferencia. Una vez que obtenemos el modelo, debemos enumerar las piezas dentales con la nomenclatura que mejor manejemos o que más usemos. Entonces, nosotros enumeramos todas las piezas dentales. ¿Por qué? Porque es aquí donde vamos a saber qué movimientos vamos a hacer con qué pieza. Como vemos en el modelo de oclusal superior, hay una flecha en el órgano dental 24, lo que significa que necesitamos hacer una extrusión de esa pieza. Entonces, con estos modelos vamos a poder descifrar si necesitamos movimientos de rotación, si necesitamos algún tip, si necesitamos extrusión, intrusión o si hay algún punto de contacto que no nos esté permitiendo una adecuada oclusión. Bajo la coordinación transversal, porque tenemos, lo primero es buscar eso, que transversalmente ellos acoplen, y ya que acoplen, ahí empezamos como que nuestro detallado, pero en base al modelo, porque la boca del paciente es otro escenario completamente Sí, distinto. tenemos otra percepción. Entonces, cualquier movimiento, cualquier decisión ortodóntica tiene que ser tomada sobre los modelos de estudio, de trabajo, perdón. Entonces, una vez que el paciente está listo o que nosotros recibimos la orden del cirujano maxilofacial o la luz verde de que está listo, sigue la preparación quirúrgica ya propiamente dicha en ese momento, que consiste en la colocación de vástagos quirúrgicos. Estos vástagos son todos estos palitos que vemos en los espacios interdentales. Precisamente se coloca en cada uno de los espacios interdentales, pueden ser largos, pueden ser cortos. Nosotros siempre preferimos colocar vástagos largos nada más en la línea media para poder colocar este poquito de resina azul que ven que nos sirven como identificadores de la línea media. Y en los demás espacios interdentales colocamos vástagos cortos por muchos factores. Uno de estos es la comodidad del paciente. El simple hecho de tener tanta aparatología y tanta cosa es incómodo. Entonces queremos hacer este momento lo menos incómodo posible. Entonces colocamos vástagos cortos, como les dije, son crimpados. Además de crimparlos, nosotros podemos soldarlos también. Si nosotros garantizamos que el vástago está fijo solo con la fuerza para crimparlo, pueden ser crimpados. No es necesario agregarle el puntito de soldadura. Los vástagos se colocan tanto en el maxilar como en la mandíbula. Nos van a servir más bien le van a servir al cirujano para la fijación entre los arcos en el momento quirúrgico. Además de esto, también sirven para el uso de elástico en el postoperatorio o en la fijación con elastómero en el postoperatorio. Una vez terminando la fase de la preparación prequirúrgica, de la descompensación,
llega el momento más esperado, que es la fase quirúrgica. La cirugía. La cirugía. Tantas incógnitas que tenemos antes de esta fase, pero bueno, la cirugía va a estar llevada por el cirujano maxilofacial, donde él es el que va a tomar la decisión qué tipo de cirugía se le va a realizar a la paciente, según el grado de severidad de la maloclusión. Hay casos de mordida abierta que simplemente se manejan con una Lefort 1, una osteotomía Lefort 1. Hay otros que se manejan con la osteotomía Lefort 1 segmentada, que sería en los casos que vamos a manejar con una descompensación de biplano. La osteotomía sagital de rama mandibular bilateral, que es una de las más comunes. La osteotomía mandibular de rama en L invertida y la genioplastía. Como les dije anteriormente, según la severidad del caso, puede estar bajo una cirugía, dos cirugías, es decir, bimaxilar, el maxilar y la mandíbula, o una cirugía triple, donde se va a realizar un procedimiento quirúrgico en el maxilar, en la mandíbula y también en el mentón, que es en la mayoría de los casos clase 2 por la falta de proyección del mentón que les mencionaba desde el inicio. Una vez que ya el paciente pasa por su posoperatorio, pasa por su fase de recuperación, que va dentro de 2 meses y medio, 3 meses, que es mientras pues el paciente se recupera de la cirugía, sus tejidos se recuperan, ya puede tener una apertura bucal un poquito más aceptable. Entonces, el paciente regresa a la ortodoncia, regresa con nosotros y empezamos la tercera fase, que es la fase postquirúrgica. Esta fase es la fase del detallado y del diseño de la retención. En la fase del detallado significa que ya es el momento donde vamos a poner una mecánica de elásticos que nos vaya a ayudar a mejorar la intercuspidación, a lograr nuestro objetivo. También es el momento donde el paciente puede irse a realizar las rehabilitaciones que tenga por realizarse y también cualquier procedimiento estético como es la gingivoplastía. Las fotografías que vemos acá es de nuestra paciente, donde en la fotografía del centro, que es la del progreso, ya ella ahí tenía una semana ya que había regresado de su cirugía. Y nosotros creímos conveniente que necesitaba una gingivoplastía para mejorar muchísimo más el impacto que tenía esa nueva sonrisa. Entonces, pues la paciente se realizó su gingivoplastía, que es la fotografía, la tercera fotografía. Durante la fijación del posoperatorio y todos estos 2 meses y medio que nosotros no vimos al paciente porque no podíamos hacer movimientos dentales, ella estaba usando cierta mecánica de elástico en unos vectores verticales porque es el vector más común utilizado por los cirujanos maxilofacial para garantizar la estabilidad. Porque pues, ellos lo que quieren es garantizar la estabilidad entre el arco superior y el arco inferior. Una vez que regresa con nosotros, es el momento preciso para que nosotros cambiemos estos vectores de fuerza a unos vectores que nos van a ser favorables para nuestro tratamiento. Por ejemplo, nuestra paciente nos llegó de un lado clase 3 y de un lado clase 1. Entonces nosotros mantuvimos elásticos verticales de un lado y del lado que llegó clase 3 tuvimos que poner elástico en vectores clase 3. Algo muy bueno es que cuando los pacientes regresan de su cirugía ortognática hay cierto proceso de aceleración en los movimientos. Entonces nosotros tenemos que aprovechar eso y garantizar que estamos usando los vectores adecuados para poder pues mejorar estos detallitos que hayan llegado de una manera mucho más rápida. Igual nos llegó con un overjet y un overbite un poco reducido, por lo cual nos ayudamos de un elástico en caja anterior. Y ahora sí les voy a hablar con un poco más de detalle de nuestro caso clínico. Nombre de la paciente tiene iniciales KCC, es de sexo femenino, inició de 11 años, 6 meses.
Al motivo de la consulta, la mamá de la paciente refiere, me mandaron del hospital, por lo cual eso nos estaba gritando que sí era un caso quirúrgico, un caso que teníamos que manejar con el equipo de los maxilofaciales y sobre todo por todos los antecedentes quirúrgicos que había tenido nuestra paciente. Como les había dicho, el cierre de la fisura que tenía en el maxilar, en el paladar anterior, perdón, y la cirugía de la lengua. A la clasificación, nuestra paciente es una paciente clase 2 esqueletal, hiperdivergente, clase 3 molar bilateral, se encontraba en dentición mixta tardía, tenía desviación de las líneas medias, una mordida abierta esquelética, microgenia y síndrome de Beckwith-Wiedemann. A los hábitos refiere respiración oral, es de inicio actual. El tratamiento consistió en las 3 fases que ya definimos, que era la fase prequirúrgica, donde consistió en el manejo del espacio, por lo que estaba en una dentición mixta, alineación, nivelación, obtener el tripodismo y una descompensación dental, que es llevar los dientes a su base ósea. En el momento quirúrgico consistió en una Lefort 1, una osteotomía sagital de rama bilateral y mentoplastía de avance. La fase postquirúrgica consistió en el detallado y la retención. A la aparatología, ella utilizó un HAS con una rejilla lingual en superior para evitar la proyección lingual y que esto no fuera a interferir en la descompensación dental. Un arco lingual en inferior como anclaje para poder aprovechar el espacio de deriva que teníamos con el recambio de los molarcitos temporales. Se utilizaron brackets ya en su fase ortodóntica, se utilizaron brackets prescripción ROD 22x28 de Akin Page. Esos son los rojitos, ¿no? Los que son mini, que son los de tamaño un poquito pequeño, no tan pequeños como los de la cajita verde. Sí, los convencionales, correcto. Los de la cajita roja. Sí. Se utilizaron bandas en 6 y 7, superior e inferior, con sus respectivos tubos punteables convertibles en 6, vástagos cortos crimpables y punteables. A la retención, a la paciente se le indicó un circunferencial superior con una perla de Tucat, un fijo en inferior de 3 a 3 y retención miofuncional, que es un MyoBrace A1 large. Al análisis facial podemos observar que mi paciente tiene sus quintos proporcionales entre sí. Es una paciente ligeramente asimétrica con la línea media superior dental desviada 1 milímetro a la derecha con respecto a su línea media facial. Y es una paciente dólico-facial según el análisis de Ricketts. En sus fotografías laterales podemos observar cómo su perfil, si es un perfil poco armónico, según la línea estética de Ricketts, el labio superior se encuentra a +1 y el labio inferior a 0, donde el tercio inferior está mucho más aumentado que su tercio medio, propio de su crecimiento y de su hiperdivergencia. Su radiografía lateral de cráneo, donde vemos que el punto de contacto, el único punto de contacto que tiene es el más posterior posible, que es a nivel de los molares del 6 o el primer molar permanente. También vemos cómo hay un esfuerzo por mantener la boca cerrada, donde podemos ver una contracción en la borla del mentón, poca proyección del mentón y la inclinación de su plano tanto oclusal como su plano mandibular. Algunos trazos que utilizamos para poder tener un diagnóstico. Al análisis intraoral, nuestra paciente tenía la línea media inferior 1 milímetro desviada a la izquierda con respecto a la línea media dental superior, que a su vez estaba desviada 1 milímetro a la derecha. Es una paciente con relación clase 3 molar bilateral y clase 3 canina bilateral. En su fotografía de oclusal superior, vemos como si es una paciente que está en proceso de erupción de sus piezas dentales permanentes, de premolares y canino.
con una falta de espacio en superior de menos 1.8 milímetros. En inferior tenemos 3 piezas dentales temporales, lo que nos van a dar un espacio de 0.9 milímetros aproximadamente. Fotografías de sus modelos de inicio de frente, lateral derecho, lateral izquierdo, y del overjet, donde observamos un overjet de 2 milímetros y un overbite de menos 11 milímetros en el inicial, lo que significa que en la fase de descompensación ese overbite disminuyó aún más. Wow. Su radiografía lateral, donde les marco las piezas dentales temporales que todavía la paciente tenía en boca, las cuales pues ya estaban a punto de ser exfoliadas, donde tiene 35 dientes presentes con sus terceros molares en formación. Vamos a ver las comparaciones del inicio, el progreso y el final en sus fotografías de frente, como la relación, bueno, es una paciente asimétrica de inicio a fin, pero sí se mantuvo con sus quintos proporcionales de inicio a fin. Su fotografía de sonrisa. Tiene que empezar a aprender también a sonreír porque esta parte muscular está recientemente modificada con su aparatito miofuncional, el MyoRace. Va a ir a empezar a entrenar mejor esa musculatura, esa posición. Sí, Doc. Entonces vemos que la línea media superior dental se corrige para el segundo progreso, que ya es cuando empezamos con aparatología fija. Entonces ya está corregida para el segundo progreso y se mantiene coincidente con su línea media facial hasta el final. Fotografías de su perfil. Ahí se ve la proyección del mentón, ya después de la cirugía, cómo se lo proyectan, como ya los labios están un poco más cerrados sin tanta hipertonicidad del mentón. Sí, igual como su perfil labial definitivamente mejora muchísimo. Ya para el progreso 3, ya nuestra paciente pues ya había sido intervenida quirúrgicamente. Sus laterales de cráneo, Wow. ya para el progreso 3, pues ya ella ya se le habían realizado su cirugía, lo que hacía que tuviera un perfil mucho más bonito. Unas inclinaciones tanto del plano oclusal como inclinaciones dentales mucho mejor que las iniciales. Sus radiografías panorámicas, en la segunda radiografía panorámica, pues se puede observar la estructura metálica tanto del expansor con rejilla lingual que tenía en superior, como el arco lingual que tenía en inferior. Fotografías de frente, intraorales. En el progreso 3, podemos que esta fotografía, ella así nos llega de la cirugía. Como pueden apreciar, tenemos un overjet y un overbite casi inexistente, no hay una coincidencia de líneas medias y pues todavía sí se miraban muchos detalles por los cuales teníamos que trabajar. Para el final logramos todos nuestros objetivos, líneas medias coincidentes, correcto overjet, overbite y una correcta intercuspidación y unas bonitas relaciones canina y molar. Les voy a presentar un morph, perdón. Tienes que quitar el láser, creo. Ya. Ajá. El puntero láser y ya te lo va. Ahí sí. Gracias, doctor. Que es una secuencia de fotografía durante todo su tratamiento. ¿Cómo podemos ir observar cuando colocamos la aparatología fija? Cómo se dan ciertos movimientos durante esta fase, el cambio radical de una mordida abierta de casi 14-15 milímetros a una mordida borde a borde luego de la cirugía y su fotografía final. En las fotografías laterales derecha, como les comenté, nuestra paciente después de la cirugía nos llegó clase 3 de este lado, lo cual pues logramos corregir para el final, ya al final queda con una
intercuspidación preciosa, una correcta overbite overjet. De igual manera les presento el morph de ese mismo lado. Ahí ya se ve cuando se completa la erupción del canino y el premolar que estaban erupcionando pues precisamente en ese momento. Y su fotografía ya del final. Bellísimo. En cambio, del lado izquierdo, vemos pues toda su secuencia de fotografías, inicio, en el progreso 1 vemos la aparatología en superior e inferior, ya la ortodoncia propiamente dicha en el progreso 2, cómo nos llega después de la cirugía del lado izquierdo, que llegó clase 1 molar, clase 1 premolar y clase 1 canina, y la cual se mantiene para el final. Un morph del lado izquierdo. De hecho, el uso de la rejilla lingual fue también como algo que nos ayudó muchísimo para corregir la posición de la lengua de la paciente, para evitar que ese hábito que de una u otra manera ella tenía, porque de manera involuntaria, o sea, la única opción de poder obstruir ese gran espacio que había entre su arco era posicionando la lengua hacia adelante. Entonces, pues eso no nos iba a permitir realizar una buena descompensación. Fotografías oclusales superiores, ese poquito de alteración que vemos en el sector anterior, en el sector de las arrugas palatinas, pues corresponde a la intervención quirúrgica que se le hizo cuando era una bebé para poder cerrar la fisura que estaba a ese nivel. De igual manera, en la fotografía oclusal inferior, en el rafe en la parte media de la lengua, pues esa es también una consecuencia de la incisión que se le realizó para la glosectomía. En la fotografía final ya podemos observar su retención fija que va de canino a canino en inferior. Algunas fotografías de los procedimientos quirúrgicos que se le realizaron, que fue una osteotomía Lefort 1 en superior, una osteotomía sagital de rama en inferior y una mentoplastía de avance. Acá claramente pues podemos ver la función de los vástagos quirúrgicos, que es facilitar la fijación, la parte naranja que se ve entre el maxilar superior y la mandíbula, pues es una férula, que esa férula la confecciona el cirujano maxilofacial para pues, tener mayor estabilidad a la hora de las fijaciones. Como a mi paciente se le hicieron 2 procedimientos quirúrgicos, primero fue el maxilar y luego la mandíbula, también se tuvo que utilizar 2 férulas. Entonces vemos la primera que fue la naranja y ya luego se colocó una férula que ya era como la definitiva con el traslape que iba a quedar nuestra paciente, entonces, que es mucho más delgada. En su radiografía panorámica final ya vemos sus placas con los tornillos con los que se hizo la fijación, tanto la maxilar como la mandibular y el mentón. Vemos como los identificadores de línea media permanecieron, o sea, esa es la idea, para en el momento entre tanta sangre, entre tanto tejido, fluidos y todo, se le haga un poco más fácil al cirujano poder identificar las líneas medias. Las fotografías, las primeras fotografías son las postquirúrgicas, como les digo, cómo nos llegó la paciente, ya un mes después con una correcta mecánica de elástico, con una correcta intervención ortodóntica, pues ya logramos mejorar muchísimo esos resultados y vemos resultados muy rápidos gracias a esta aceleración propia también de
de la gran cirugía o la gran invasión que se hizo a los tejidos óseos, tanto maxilar como mandibular. En la fotografía de sus retenedores, en superior, se le indicó un circunferencial superior con perla de Tucat. Para esta perla sirve como recordatorio a dónde tiene que estar la posición dónde es la correcta posición de la lengua. También se le utilizó un MyoBrace A1 Large de uso nocturno. Propio del MyoBrace son que tiene unas aletas linguales donde también le van a recordar al paciente dónde es la correcta posición de su lengua. Aparte de esto, que también pues, nos va a colaborar mucho con la musculatura perioral para que se pueda readaptar de la mejor manera y evitar cualquier recidiva. Y en inferior también se le indicó un fijo de 3:3. Algunas fotos sociales de la paciente posquirúrgica, pero aún con aparatología fija, o sea, ella estaba demasiado feliz. Algunas fotografías artísticas, ya cuando se le realizó el retiro de la aparatología fija. Creo que su sonrisa y su expresión habla por sí sola. Ella estaba demasiado contenta a pesar de todo por lo que pasó, que cualquiera diría, uy, no, qué horrible, no, ella estaba feliz. Y creo que si ella pudiera pasar por todo eso otra vez, lo haría, sin dudarlo. Excelente, excelente. Te felicito, Claudia, porque realmente nos has dado una clase muy buena, muy enriquecedora. Yo sigo aprendiendo mucho de todos estos procedimientos. Sé que la gente lo va a aprovechar, lo va a aprender gracias a los amigos de Akin Page que nos permiten a través de esta plataforma, pues, llevar un poco de nuestros conocimientos. Quiero que les digas tus redes sociales por si ellos, una vez que vean este video, tienen alguna pregunta, pues, para que se acerquen a tus redes sociales y puedan interactuar. Claro que sí, Doc. Me encuentran en Instagram como Claudia Robleto, Claudia-Robleto. Y pues cualquier cosa estamos a la orden ahí en lo que podamos ayudar. Perfecto, perfecto. Igualmente, pues estamos a la orden nosotros. Nuevamente, gracias a los amigos de Akin Page por esta oportunidad y nos vemos pronto en una próxima edición donde vamos a seguirle llevando temas de interés. Pueden interactuar con nosotros y dejarnos los temas que quieren que nosotros abordemos a través de los casos que estamos manejando. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos muy pronto. Gracias.